Ayer analizamos las 5 primeras historias del top 10 de las historias más aterradoras del universo DC Comics, pero ahora es tiempo de ir por los pesos pesados, de ver las verdaderas 5 historias más aterradoras del universo de DC Comics. Así que no perdamos más el tiempo y empecemos. Down Amongst the Dead Men es una historia de Alan Moore y Steve Bissette. Tuvo lugar en lo que fue Something Volumen 2, número 2. La historia es una adaptación del mito clásico de Orfeo y Eurídice. En esta historia podemos ver cómo The Something desciende a uno de los círculos más profundos del infierno para buscar el alma de su amada Abigail. A lo largo de su travesía, Something estará acompañado del Phantom Stranger y del demonio Etrigan, quienes servirán como guías entre los laberínticos pasillos del infierno. Conforme esto sucede, vamos viendo las más grotescas e irreales criaturas salidas de las peores pesadillas de los creadores del cómic, seres que con solo verlos pueden acabar con la cordura de cualquier persona. Y al final vemos cómo el alma de la pobre y desafortunada Abigail está siendo retenida por una gigantesca y monstruosa criatura que hace que inclusive los seres más poderosos del Averno sientan miedo. Grant Morrison es un escritor bastante polémico. Entre otras cosas, es muy conocido por escribir historias donde la realidad y la fantasía no son muy reconocibles, ya que sus protagonistas suelen moverse entre mundos donde no sabes qué es real y qué cosas son solamente un cruel invento de una imaginación atormentada. De todas las historias que él ha escrito de este tipo, hay una que sobresale muchísimo de las demás. Esta es sin lugar a dudas Kid Eternity. Aquí Grant Morrison junto a Duncan Fegredo muestran al Kid Eternity como un niño que es llevado al interior de un barco por un abusador sexual conocido como Grandpa. Una vez en el interior del barco, el alma de este individuo que abusa de los niños es llevada a lo más profundo del infierno por los señores del caos. A partir de este momento, la historia se vuelve una alegoría a la Divina Comedia. A lo largo de la historia vemos al Kid Eternity profundamente traumatizado y quien tendrá que viajar por los reinos del caos y el orden sin saber qué cosas son realidad y cuáles solamente son un castigo de su propia mente. Esta es una historia cruda, adulta, de difícil seguimiento y solo recomendable para lectores maduros y que por derecho propio se ha ganado su lugar en esta lista. Como dato curioso extra, Kid Eternity es considerada la historia que dio inicio al subsello Vértigo. Ahora continuamos con más de las alucinaciones mentales creadas por Grant Morrison. Pero ahora analizaremos una de las historias más emblemáticas del Joker. Esta no puede ser otra que Arkham Asirius House on Asirius Earth, o mayormente conocida como Arkham Asylum. La base de esta historia es simple. Los más dementes y enfermizos villanos han tomado el control del asilo Arkham y exigen que Batman se entregue a ellos o matarán a todo el personal de la institución. Batman decide entrar al manicomio y desde ahí todo se vuelve un retorcido viaje por las mentes de los más peligrosos y dañinos psicópatas que el mundo jamás haya conocido. Esta es una historia de la más profunda y gráfica tortura psicológica que jamás se haya puesto en un cómic. Llega un momento en el cual toda la violencia y la locura es tanta que la muerte parece más un acto de piedad que un crimen. Esta historia es simplemente una obra maestra tanto en su guión como en su dibujo, y yo le doy el tercer puesto de las historias más aterradoras de DC Comics y Vértigo. Es una de las historias más emblemáticas de el Hellblazer, John Constantine. Aquí vemos al joven John Constantine y a su banda llamada The Newcastle Crew. Este grupo de hechiceros aficionados conocen a una niña de no más de 10 años que posee grandes cualidades para la magia y que ha sido víctima de pedofilia de su propio padre durante toda su vida.
Este abuso hace que la niña finalmente pierda el control de sus poderes, lo que la lleva a invocar a un furioso y cruel elemental que sanguinariamente asesina a todas las personas que se encuentran en ese edificio. John, en un lamentable acto de soberbia, pretende invocar a un demonio mayor para deshacerse del elemental, idea que no es del agrado de los amigos de Constantine, quienes consideran que esto es demasiado peligroso, pero como se ha dicho siempre, la mayor magia de John Constantine es su poder de convencimiento. The Newcastle Group decide ayudar a Constantine y juntos invocan a un demonio mayor conocido como Nergal. Esta entidad sobrenatural sin problemas despedaza y devora al elemental que había sido invocado por la niña. Sin embargo, John es incapaz de regresar a Nergal al infierno, y este cruelmente mutila y devora el cuerpo de la pequeña que se hacía llamar Astra. Y no solamente eso, sino que también hiere de gravedad a alguno de los amigos de John, arrastrándolos junto con la niña a lo más profundo del Averno, donde se verán obligados a sufrir la desesperación y el dolor durante toda la eternidad. Y todo esto por culpa de la soberbia del Hellblazer. Este violento acontecimiento dejó completamente traumatizado a John Constantine y a sus amigos sobrevivientes, quienes se dispersaron por todo el mundo para tratar de olvidar lo ocurrido. El propio John Constantine decidió internarse en un asilo mental durante varios años hasta que se sintió lo suficientemente recobrado para volver al mundo exterior. Y hay que decir que al menos esta historia tiene un final relativamente feliz, pues una vez que abandonó ese horrendo manicomio, John Constantine salió decidido a no permitir que sus errores cobraran más víctimas, y pasó el resto de su vida protegiendo a los inocentes de los demonios y de las amenazas sobrenaturales. XXIV es una de las muchísimas historias que comprenden el gran trabajo de Neil Gaiman en The Sandman. Esta historia ocurre específicamente en el volumen 2, número 6 de la ya mencionada historia. En esta historia podemos ver cómo Morfeo, el sueño, trata de recuperar un antiguo artefacto que le pertenece. Desafortunadamente, esta gema tan valiosa está en manos de un villano llamado el Dr. Destiny. Dicho villano es conocido por su gran habilidad para manipular las pesadillas. En una parte del cómic vemos cómo el Dr. Destiny llega a un pequeño restaurante de carretera que abre las 24 horas del día. Una vez ahí, el Dr. Destiny hace que todas estas personas empiecen a ver sus peores temores y sus más grandes miedos frente a sus ojos. Y no solamente eso, Destiny hace que todas estas personas vivan sus peores pesadillas en carne propia. Los hace sentir el más grande y más absoluto miedo del que un ser humano es capaz. Ya presas del pánico y de la locura, estos seres que solían ser humanos empiezan a asesinarse entre ellos haciendo uso únicamente de dientes y de uñas. Durante las siguientes páginas somos testigos de una increíble orgía de violencia, donde los homicidios, las violaciones, las amputaciones, la tortura y el canibalismo pasan a ser algo completamente normal. Aquí vemos cómo estas personas que no habían cometido mayores pecados se convierten en algo que ya no puede ser llamado humano y cometen los más atroces y depravados crímenes en contra de sus semejantes. Y todo esto ocurrió únicamente porque el Dr. Destiny quería divertirse. Esta ha sido una de las historias más polémicas que ha tenido Vértigo. Causó tanto revuelo entre los padres y grupos conservadores que se llegó a exigir la cancelación de The Sandman e inclusive se exigió el cierre de Vértigo Comics. Pero afortunadamente, como ya sabemos, DC hizo oídos sordos de esta petición y los cómics de Vértigo y de Sandman continuaron con su publicación habitual. Pero eso no desmerita el hecho de que en unas pocas páginas Neil Gaiman nos entregó la que es probablemente la historia más aterradora y violenta de la historia de DC Comics y Vértigo. Y bueno chicos, este fue mi top 10 de momentos aterradores de DC Comics y Vértigo.
Díganme qué les parecen todas estas historias y qué otros momentos agregarían ustedes a la lista. Y si este video les gustó, den like y compartan. Y no va a haber Screamer, lo prometí. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima.